Yo les voy a hablar de la coordinación de investigación y extensión, y básicamente cuando hablamos de la coordinación de investigación y extensión, tenemos un poquito del qué hacer de la coordinación, programas académicos, actividades editoriales, actividades de extensión, de investigación y algunas provocaciones para el futuro. Es importante señalar que en diferentes coordinaciones hay diferentes actividades académicas, porque la modalidad en la que hemos trabajado un poco es lo que en inglés ya denominamos Rostro System. Es decir, tenemos áreas especializadas, pero en la práctica todos nos apoyamos. Entonces, ahí es importante señalar que la coordinación de investigación lo que hace es generar pensamiento disruptivo y crítico para entender y actuar en las transformaciones presentes y futuras. No solamente tenemos el conocimiento teórico de qué es la administración pública, la gerencia pública, las políticas públicas, sino los cambios. Por ejemplo, hace 4 años, 2 años, se utilizaba mucho el enfoque secuencial de política pública, el método raíz de política pública, y con la pandemia prácticamente los modelos más exitosos es política pública con el método RAMA, en fin, otro tipo de cosas. Entonces tenemos esa capacidad de percibir, de analizar y tener un diálogo con académicos del más alto nivel en todo el mundo para poder ir precisando ese tipo de transformaciones. Y lo que buscamos es vincular estos diálogos con los que toman las decisiones. La coordinación de investigación y extensión tiene una definición amplia y una definición restringida. Como definición amplia, ha tenido que ver con algunos aspectos del CATIC, que es la parte de tecnología con la que ustedes ya han conversado, y prácticamente con el CATIC, más que las partes técnicas, es algunas cosas en las que se podría hacer. Desde luego, esto ha sido un proceso que ha dependido de las voluntades políticas de quienes dirigen la institución. Entonces, nuestros márgenes han sido limitados. Tenemos el CRIA, que el CRIA es el Centro de Información, que básicamente va más allá que una biblioteca digital. Tenemos el programa editorial, ahí tenemos la revista Centroamericana de Administración Pública, es una revista con más de 60 años. En fin, los cuadernos centroamericanos, los libros, los newsletters, que esto luego podemos irlo conversando. Y además llevamos el Foro de la Función Pública, que es otro sombrero que tiene el CAP, diferente al Sistema de Integración Centroamericana. En la parte académica llevamos el doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, único doctorado en esta modalidad en toda América Latina, y además la maestría en Gestión del Conocimiento e Investigación de Políticas Públicas, que es cotitulada con Flaxo, es decir, tiene títulos del CAP y de Flaxo. Y también llevamos el programa de vinculación externa de pasantías y prácticas supervisadas, y desde luego apoyamos en algunas ocasiones a asistencia técnica, eso lo conversará don Oscar, con algunos temas de prospectiva cuando algunos países tienen necesidades particulares. En tema del CRIA, que es la base de datos, bueno, hay todo un proceso de modernización. Hemos pasado a la migración de SIABUC 9 al COBA, estamos creando un repositorio digital, la digitalización de los trabajos finales de grabación para permitir su uso, la digitalización de la revista, tenemos el WhatsApp Business con chatbots, y desde luego estamos trabajando en el proceso de expurgo. Con el CATIC, bueno, más allá del soporte técnico institucional, donde hemos estado vinculados es en el soporte educativo institucional, que tiene que ver con pedagogía en espectros virtuales. En lo personal, durante muchos años participé en Educa, que es los foros que hace Berlín, con los mejores expertos del mundo en estos temas, y lo que hemos venido trabajando en algunos programas son todo el enfoque de metodología inversa y otra serie de tipos. Y apoyamos mucho con lo que es la aplicación de tecnologías disruptivas a la innovación de la administración pública. De esto, luego en otro momento, cuando gusten, podemos profundizar. En la parte de vinculación externa y pasantías y práctica supervisada, recordarles que todas las instituciones, todas las áreas del CAP hacen extensión, pero algunas de las principales las hacemos desde este programa. Y entre eso nos apoyamos con un programa de pasantías de carácter regional. Primero, cuando empezamos con esto, eran pasantías solo para costarricenses, y ya ahora tenemos pasantías de diferentes países, inclusive hemos tenido pasantes fuera de la región centroamericana. Y esto lo que nos permite es estar renovando nuestros conocimientos. Algunos elementos interesantes que señalar es el Foro de la Función Pública, que agrupa todas las instituciones de servicio civil, y ahí trabajamos mucho el tema de innovación. Hace algunos años tuvimos la actividad en Panamá con cerca de 3.500 personas que asistieron,
y el país invitado fue Corea. El año pasado, a inicios de año, lo hicimos en República Dominicana, y la República Popular China fue el país invitado, y tuvimos a 3 de los mejores expertos en innovación pública de ese país. Y desde luego acompañamos mucho las relaciones con los estados centroamericanos y gestión de alianzas estratégicas con Europa y Asia. Programas académicos, tenemos el doctorado. Prácticamente lo que tenemos en el doctorado es que son 105 estudiantes a nivel técnico, 57 a nivel gerencial y directivo 34 estudiantes. Directivo estamos hablando de ministros o de altos funcionarios de organismos internacionales. Como pueden ver un poco, esta es la composición del doctorado de estudiantes. La mayor parte la tiene Costa Rica porque se originó inicialmente en Costa Rica, y esto ha venido cambiando sustantivamente por toda la región centroamericana. Como una tendencia, antes del 2018 la matrícula del doctorado eran 8 estudiantes, 6 estudiantes, y actualmente en promedio hablamos de hasta 3 promociones al año de 20 estudiantes cada promoción. Esto en gran medida primero, por una modificación en la gestión académica y en la gestión de investigación. Segundo, porque convertimos los docentes del doctorado, cerca del 60% son docentes de las principales universidades del mundo, que dan clases en el doctorado y que son personas que realmente en sus campos están avanzando. Por ejemplo, tenemos docentes de Londres, de Holanda, de Francia, de Italia, de México, de Brasil, y de gente muy alta que entra al doctorado por poder ser alumno de estos docentes. En la maestría en gestión pública y la de gerencia pública en el INAP, más o menos estos son los números. Solamente la maestría que tenemos con el INAP, tenemos 188 estudiantes. Por ejemplo, en la próxima graduación que quiere hacer el presidente Yamatei en el Palacio Presidencial, cerca de una quinta parte de los miembros de su gabinete son estudiantes de esta maestría. Y como podemos ver, en estas 2 maestrías que se dirigen, tienen un componente o demasiado académico para los políticos o demasiado político para los académicos. Y ese es como el punto de convergencia. Actividades editoriales, tenemos la revista Centroamericana de Administración Pública. La revista Centroamericana de Administración Pública, cuando la retomé en el 2018, la transformamos en una revista científica, recuperamos el Latin Index, tiene certificación DOA, es decir, para el mundo angloparlante es un journal, ¿verdad? Es lo que se conoce como un journal, y ustedes saben que en el mundo académico publicar una revista de este prestigio pues genera puntos para acceder a la clase, para ser catedrático. En fin, somos clase de la certificación científica en México, y somos REDIC, y estamos esperando un par de certificaciones. Desde luego estas certificaciones hay que presentarse todos los años, son procesos muy científicos, muy académicos, muy exigentes, y que demuestran que es posible. Y luego tenemos los cuadernos centroamericanos, que lo que hacen es acercarse mucho al sentir y a la necesidad de las administraciones, y ahí tenemos a Hernani Contipelli, que es un italiano que trabaja en una de las principales universidades de Holanda, y nos está presentando su investigación, que él está trabajando allá de metagobernanza con universidades tailandesas, y Humberto Miranda, que es funcionario del ICAP, que está trabajando el tema de compras públicas. Esas son las próximas ediciones que están saliendo. Y el newsletter lo que permite es un poco de inteligencia de datos, de segmentación estratégica. Utilizamos en este momento el MailChimp, y lo que nos permite es ver un poco preferencias y otro tipo de métricas que utilizamos de análisis, pero que al mismo tiempo son pequeñas cápsulas de conocimiento científico para llegar a otros sectores. Las actividades de extensión, prácticamente lo que tenemos son una serie de conversatorios. Algunos los organizamos con administraciones públicas de Centroamérica o facilitamos la participación de expertos. Por ejemplo, tenemos el 9º Congreso Universitario Centroamericano, que les vamos a apoyar con un panel, y así sucesivamente. Y de los más importantes que podemos decir es el Congreso del CLAT. Somos parte del CLAT. Contribuimos, no pagamos la cuota total, sino que tenemos una negociación por ser administración pública y para apoyarles, y esto lo que nos permite es tener presencia en el principal espacio de red de las administraciones públicas. También formamos parte y somos la Secretaría Técnica del Foro de la Función Pública, del Congreso de Regulación, que esto lo hace la ARECEP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en Costa Rica,
pero que es un congreso iberoamericano. Y un poco, ¿cuál es la estrategia de innovación transformativa que hemos analizado de hacia dónde puede ir el ICAP? Más o menos, esto es un poco la hoja de ruta metodológica para gestionar el cambio en contextos de incertidumbre, que es un poco lo que nos dirige y con la que ayudamos mucho a las instituciones públicas. Entre esto, lo que hemos desarrollado es un análisis de Asia, y principalmente hemos identificado oportunidades, y entre esas una organización interesante que apoya la cooperación entre América Latina y el sudeste asiático, que tiene que ver con el ASEAN, y en fin, otra serie de elementos. Y las rutas de acción un poco que hemos identificado como oportunas, tiene que ver con la innovación educativa, sostenibilidad en blindaje, experiencia de gestión de proyectos, digitalización y ciberseguridad, y nuevos enfoques de la cooperación internacional, que hemos analizado esas tendencias. En algunos de los aspectos de modernización, donde podríamos sugerir, es un proyecto que hemos venido trabajando, que lo tenemos escrito, y que si en algún momento quieren analizar esto, es la creación de un hub de innovación en las administraciones públicas. La mayoría de países que se están modernizando, así como existía Silicon Valley, hoy lo que se llaman son las Wakandas, que tiene que ver con una película de Marvel, que tiene que ver con ciudades innovadoras, con una gran responsabilidad ambiental y con una facilidad de promover el desarrollo. Y lo que hemos analizado son las tendencias de crear estos Wakandas por todo el mundo. Sin embargo, Centroamérica no tiene un hub de innovación. Es un hub que no necesariamente tiene que ser geográfico. Uno podría pensar, por ejemplo, el hub financiero y de innovación puede estar en Panamá, el tema ambiental en Costa Rica, y así sucesivamente en el resto de la región, y se generan ecosistemas que permitan promover modelos de desarrollo diferentes. En los últimos años, el ICAP puso la mirada en Asia, y entonces lo que hemos venido es trabajando un centro de estudios orientales. Tenemos convenio con la universidad más prestigiosa de China, que es el Centro Nacional de Gobernanza de China, bajo la cual se estructuran todas las universidades en China, por ejemplo la de Fudan, y con ellos hemos venido trabajando simulaciones y modelajes de políticas públicas para gestión del cambio. Y bueno, sería importante, si fuese la voluntad, darle un seguimiento a estas relaciones entre Asia y América Latina, específicamente Centroamérica, para que pueda haber una vinculación. Cuando hablamos de Centro de Estudios Orientales, no es solamente China, también tenemos excelentes relaciones con Corea, tenemos excelentes relaciones con Japón, y también tenemos un montón de convenios que en este momento no sirven para nada y que hay que darles vida. Finalmente, uno de los elementos importantes es cómo desarrollar esas alianzas público-privadas con un sentido diferente, y entonces cómo desde el ICAP ayudamos a innovar esas alianzas público-privadas para la innovación, un poco en la línea de la profesora Mazzucato de la Escuela Económica de Londres. Es un poco lo que venimos trabajando, y con el enfoque de innovación transformativa de la Universidad de Sussex. Y esto es básicamente cómo se generan más y mejores oportunidades para la sociedad, y de ahí es donde se desprende la unidad de análisis de negocios. Finalmente, hay un par de iniciativas que esta dirección quedaron dormidas en el sueño de los justos. La creación del postdoctorado en gestión pública y ciencias empresariales. Centroamérica no cuenta con ningún postdoctorado, y la mayoría de las personas tienen que ir a desarrollar postdoctorados fuera de la región centroamericana. Pues trabajamos un proceso muy riguroso con personas que han vivido sus procesos de postdoctorado y hacerlo viable. Y también la otra iniciativa que ya fue aprobada por la Junta General del ICAP y que no tomó vida es la existencia del doctorado honoris causa. El ICAP ya cuenta con un doctorado honoris causa, está reglamentado, aprobado por la Junta, ya está totalmente, digamos, en sus normas puestas. Fue un debate regional bastante profundo. Sin embargo, nunca hubo voluntad política de la dirección para ponerlo en marcha. Y básicamente el último concepto, que tal vez el término no nos puede gustar porque está muy en el marco norteamericano, es la red alumni, que es la base de datos y cómo trabajamos esa base de datos con los graduados del ICAP. Y esto desde luego nos ayuda con interfaces virtuales, con bases de datos, con la generación de programas de formación, bolsas de empleo para otros estudiantes. En fin, un poco me inspiro en el app de la red alumni que tiene la Universidad de Cambridge y también la Universidad Complutense, que a mi criterio son de los más avanzados que podemos ver en ese benchmarking global.
y desde luego tengo relaciones, la ventaja de estar metido dentro de esas dos redes internas. Y para cerrar, una de las cosas, y el profesor Simons conoció a Pablo Fernández, es el desarrollo de la cátedra Jean Monnet ICAP, que es lo que queremos trabajar con la Unión Europea. Esto nos da fondos para hacer investigación, para hacer foros, para traer docentes europeos a Centroamérica, para mover docentes centroamericanos, para financiar inclusive, ahora escuchando la conversación de ayer con respecto a lo del observatorio, bueno, pues permitiría inclusive darle vida y tener algunos recursos, ¿verdad? En ese sentido, con la doctora Amelia de Pérez. Y entonces el Centro Jean Monnet, que seguramente lo conocen bien, requiere una inscripción, el ICAP ya está inscrito, y ahora lo que hay que hacer es presentar el proyecto y que nos vaya bien con todo esto. En términos generales, esta es la coordinación de investigación y extensión. Sintetizar que hay dos dimensiones de la coordinación, una dimensión amplia que incluye CATIC y CRIA, y una dimensión corta que es solamente el personal, y la dimensión corta se compone de doña Sandra Chan, que ya don Cecilio le ha conocido, que es la que nos apoya en la parte secretarial, mi persona, Jean-Paul Vargas, y además dos personas, Jonathan Murillo, que está terminando su maestría en innovación de una de las universidades más prestigiosas en el sudeste asiático, que por cuestiones de la pandemia tuvimos la oportunidad de que no se fuese y quisiera la tesis de forma virtual desde Costa Rica, y María José Elizondo, que su especialidad es en comunicación digital de la Universidad Complutense, que es un máster interesantísimo, que lo están haciendo con el sector público, el sector empresarial más moderno de Europa y la Universidad Complutense, y ahí no se habla de comunicación digital, sino cuál es la comunicación después de la era digital. Y ella, bueno, se ha especializado muchísimo, ambos son especializados en temas de innovación. Muchas gracias, profesor Simons, y en este momento dejo de compartir pantalla.